Vamos a iniciar la tercera parte de El genuino corazón de la tristeza como parte de los seminarios que seguimos los lunes, los cuales tienen un carácter de reflexión. Ya no podemos hacer mucho. Tienen el carácter, la intención de la reflexión, poder integrarlo de una forma práctica, la sabiduría de la psicología budista. Y en este sentido, hemos hablado y hemos dado énfasis en conectar aspectos o reflexiones importantes del primer seminario o el anterior seminario, el arte de la codependencia. ¿Por qué? Porque todo sigue una estructura que vamos a intentar justificar. En este contexto hemos hablado cómo primero que nada hay una naturaleza humana que pudiéramos decir homo en términos humanos. Agregamos emovere, que es la naturaleza emocional del ser humano, como argumenta Antonio Damasio. Toda cognición es una cognición emocional. Sapiens, que es la definición tradicional, racional, del latín, pero incluso social. ¿Por qué esta conclusión con base en lo que hemos discutido anteriormente? Porque toda cognición es emocional. ¿Por qué? Porque estas emociones y nuestra conexión emocional se vincula con nuestras relaciones. Dijimos como una especie de mantra, toda conexión interna es generada por conexiones externas en momentos cruciales en nuestra estructuración como humanos. Y que por otro lado, la parte sapiens, la parte racional, puede ser un arma de dos filos. Es lo que nos permite desarrollar de manera profunda aquello llamado amor bondadoso y compasión, o lo que llamamos en algún momento empatía, que es la habilidad de igualarte con otros y ponerte en los zapatos de otros, es decir, igualar e intercambiar la situación del otro como si fuera la tuya, y es cuando puedes evocar estados altruistas, estados de amor bondadoso y compasión, o en general podríamos llamarle actos de bondad. Así que bajo esta definición o esta idea, argumentamos también la siguiente noción. Argumentamos que cuando nos encontramos en un estado de trauma, en un estado de, incluso lo podemos llamar, en este caso, dukkha, en el contexto budista, que muchas veces se traduce como sufrimiento, y que en ocasiones, cuando hablamos en este contexto inicial de un humano apenas integrando, introyectando sus estructuras emocionales del entorno, este trauma o este dukkha, argumentábamos, era causado por tres elementos. Uno, la inhabilidad como respuesta.
inhabilidad de 1, huir, 2, pelear, 3, pedir ayuda. Y es en estricto sentido de un ser sensible en general, pero vamos a decir un ser humano o incluso un mamífero o un animal en general, que podemos ver una respuesta natural de su médula espinal, de su tallo cerebral, que es aquello que se llama la respuesta de fight or flight. Desafía, pelea o huye. Hay una cuarta opción, que es que lo podemos ver en insectos también, arañas, escorpiones, lo podemos ver en reptiles, lo podemos ver en toda clase de artrópodos, que es hacerse el muerto. Entonces de pronto se hacen los muertos, te vas y de pronto ya huyen o escapan este tipo de seres. Entonces podríamos agregar fingir muerte. Y esta respuesta es una que en la mayoría de los animales es automatizada, donde un pequeño roedor puede desafiar a un animal 5 o 10 o 20 veces más grande que él, más cuando se trata de su sobrevivencia, tanto personal como la sobrevivencia de sus crías. En el caso humano tenemos las mismas áreas del cerebro que se activan en términos de la amígdala, la secreción de cortisol, de adrenalina, de epinefrina y toda una respuesta claramente biológica o fisiológica en términos de ritmo cardíaco, respiratorio, en términos de una inyección en la sangre de energía para lograr el cometido de huir, de desafiar, pelear, o cuando es demasiado formidable la amenaza, entonces hacerte o fingir muerte. Pedir ayuda es otra de las formas que los animales, incluidos humanos, hacen. Los animales a veces piden ayuda, ¿verdad? No todos. Y esta primera fase, que no deja de ser compleja, argumentábamos, llevaba que cuando no tienes en tu cartera de opciones este tipo de respuestas, particularmente en una única crianza humana que habíamos definido como dependiente, lenta e hipersensible, que no vamos a entrar en detalles. ¿Por qué? Porque ya lo hemos discutido. Cuando no están estas opciones en un animal llamado Homo emovere sapiens socialis, ¿verdad? También diríamos religiosos si gustan. Pero aquí viene la disociación. Viene la desconexión, si queremos llamarlo, porque la desconexión es una respuesta adaptativa. Cuando en tus opciones no hay cualquiera de las 4 más recurrentes, simplemente tu cerebro se desconecta. ¿Por qué? Porque no puedes agredir a quien te desafía, no puedes huir de quien te desafía, no puedes solicitar ayuda, tampoco puedes fingir estar muerto, pero sí finges
perdón, pero sí generas una respuesta de disociación. Y este es un modo de sobrevivencia donde básicamente comienzas a, vamos a pensar en un niño, a no necesitar de sustancias y de energía afectiva. La energía afectiva se cumple no sonriendo ni comprando chocolates. La energía afectiva es estando presente y haciéndote sentir el responsable ante un ser dependiente, en este caso un niño. No significa darle todo lo que te pide, significa dar lo que puedes dar de una manera adulta y equilibrada, pero al mismo tiempo de manera amorosa. Significa que puedes en ocasiones ser coercitivo, es decir, imponer reglas de manera amorosa, donde se establecen mecanismos evitando el chantaje, evitando una coerción dictatorial, pero sí ciertamente dices, no puedes salirte caminando a la calle solo si tienes 3 años. No puedes jugar con objetos punzocortantes. No puedes acabarte todas las galletas antes de la comida. Habrá una cada vez que termines tu comida. Entonces, este tipo de cosas es lo que también ayuda a una contención, ayuda a entender un proceso de causa y efecto y ayuda básicamente a que el ser humano se procure de una irrigación de sustancias necesarias que todos piensan que endorfinas, dopamina, oxitocina, serotonina, son simplemente para sentirse bien. Pues sería muy fácil. Te inyectas, te tomas este tipo de sustancias como justamente hace la psiquiatría moderna y todos viviríamos en un brave new world, ¿verdad? Viviríamos en, como se tradujo al español, en un mundo feliz. Desafortunadamente es too little, too late, muy poco, muy tarde. ¿Por qué? Porque ya lo que hacen estos antipsiquiátricos es fundamentalmente apagar los síntomas, el fuego. Por lo que, y no estoy diciendo que sea malo el tratar de suprimir los síntomas, lo único que estoy o estaría diciendo es que dicho esto, consideramos que se necesitan este tipo de sustancias solo para sentirse bien, pero curiosamente, estas importantes neurotransmisores que eventualmente se vuelven transmisores de hormonas que están conectados a suprarrenal, espineal, tiroides, hipófisis, son cruciales para el crecimiento físico, para destrezas cognitivas, para destrezas emocionales, para incluso tu sistema inmunológico, para tu sistema digestivo, para áreas cruciales en el aprendizaje, y que cuando esto falla, no es que vayan a crecer un poquito más tristes, los trastornos son formidables. Y es por esta razón que una vez que encaramos este tipo de dukkha,
y entramos en disociación, y es algo que vamos a tocar, de allí tenemos varios caminos. Y esto es algo importante en términos de opciones muy pocas alentadoras. La primera opción, uno, destructividad. En general, vamos a poner destructividad y aquí se abren dos opciones. La destructividad propia, la destructividad de otros, sociopatía, homicidios, violencia, tortura. Y esta destructividad propia es lo que vamos a ver en 15 días, es decir, vamos a comenzar con este seminario que se llama, si bien recuerdo, comprender la autoagresión. Voy a buscar el título exacto que les vamos a hacer llegar en el foro de Centro Himalaya. Se llama Trascender la autoagresión, un seminario sobre nuestro más íntimo secreto. Esto comienza el martes 19 de marzo. ¿Por qué? Porque el lunes 18 es fin de semana largo, así que pusimos lunes 19 de marzo con asterisco, entendiendo que es un martes. Bueno, que sepan que de hoy en 16 es nuestra sesión de lunes, no de hoy en 15. Bueno, habiendo aclarado esto, ¿por qué? Porque tratamos de que haya un hilo conductor y una idea con la que podamos dialogar, que podamos entender. Y en este sentido, cuando hablamos de destructividad propia, es lo que se va a tratar en este seminario próximo. Y de esta destructividad, llamémosla propia, incluye el fenómeno de la adicción como medio de destrucción, pero también puede incluir acá suicidio, que en sí mismo es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque hay un perfil de individuos cuyo consumo de drogas es tratar de dejar de ser ellos mismos. Y hay un tipo de adicción como resultado de la disociación, en donde desarrollamos, por ejemplo, trastornos de vínculo o vínculos, y uno de ellos perfectamente es o puede ser, una vez más, codependencia. Vamos a dejarlo ahí. Y otra forma de adicción, pero esto es interesante, donde el adicto no está buscando destruirse, está buscando simplemente alejarse de su dolor. Podríamos argumentar, bueno, también el suicida adicto, no hay duda de ello. Estamos diciendo que este tercer círculo es la respuesta adaptativa
que a partir de la disociación traemos el síntoma. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en la destructividad, muy importante, no es consciente lo que se está haciendo. En otras palabras, no es que, qué tarado este bruto que se quiere matar. ¿O cómo es posible que pueda tomar tanto crack, anfetamina, fentanilo, cocaína, que no se da cuenta que le causa daño? Pero no es porque sepa bien. ¿Recuerdan lo que argumentamos en discusiones pasadas respecto a el experimento de Bruce Alexander de la Universidad de Fraser en Canadá, donde hizo el Rat Park y donde en realidad no era la sustancia adictiva el factor de la adicción, era la jaula? Traducción, era la ausencia de vínculos significativos. Y el ejemplo de esta rata que al apretar una palanca recibía una descarga en su zona de neurotransmisores de placer que acabó quemándose el cerebro. ¿Por qué? Porque no tenía otro estímulo excepto la frustración de estar atrapada y estar sola y siendo presa del temor. Bueno, así que vamos elaborando esto. Y hay individuos que sí ciertamente se pueden meter en problemas. ¿Cómo? Y este es el tipo de adicción y codependencia que, por supuesto, puede llevar a los homicidios, suicidios o a la ruina de uno y de los demás. Sin embargo, este es un tipo, el primero de destructividad, es un tema sumamente complejo, multivalente o multifactorial. Pero este es el tipo de individuos que pueden sintomatizar una adicción, que pueden, en términos de autodestrucción, pueden sintomatizar cáncer, esclerosis, pueden sintomatizar enfermedades que se llaman congénitas, genéticas, enfermedades que dice, claro, pero si el padre o el tío o la abuela diabética o esclerótica o que murió de infartos, pero esto es algo ya desafiado por ciencias y una ciencia naciente que cada vez se toma más en serio, llamada epigenética. El hecho de que es muy simple. Somos físico, entiéndase, fisiológico, ahí se me pone así. Tenemos un aspecto físico, fisiológico como humanos, emocional, y esto es algo que puede aceptar hoy en día la medicina. Hay una parte física, fisiológica, y luego las emociones. Y las emociones juegan un papel muy importante en el físico. Eso todavía había cuestionamientos al respecto, ¿verdad? Pensando que las emociones no tenían influencia en nuestro cuerpo, que es, por supuesto, ridículo. Y si bien esto se acepta, y si bien ya se acepta ampliamente, no nada más en psiquiatría, sino en medicina, el estado emocional y la infancia del individuo, algo que parece todavía no entra en la ecuación es cómo lo social influye. Y es muy simple, ya lo vimos hasta con ratas en laboratorio, que les encanta a los investigadores hacer sufrir animales. En fin, no es que les encante hacer sufrir, de alguna manera son insensibles a esto. Y algo que celebro es alguien
por lo menos como Kia Nobre, como Ranulfo Romo y otros que usan métodos no invasivos y no dolorosos y no destructivos a los animales y les dan calidad de vida. Pero, en fin, ya no entremos en experimentos, en otros experimentos donde los abren, les conectan, se mueren y traen a otro. Como quiera que fuere, no es el tema, aunque no se está o no estamos de acuerdo, pero lo social es fundamental en la construcción fisiológica y emocional del individuo. De tal manera que, volviendo al punto, en trastornos de vínculos hicimos una discusión, el seminario, perdón, anterior, sobre estas bases de la codependencia, que eran trastornos de vínculos. Era una dependencia emocional disfuncional. Vamos a poner, ¿por qué? Porque estos dos puntos son sumamente importantes. Dependencia emocional la dependencia emocional, todos la tenemos, todos la hemos tenido y todos la tendremos. Dice el budismo, para alcanzar, como decía Shantideva, nuestra propia felicidad, tenemos que procurar la felicidad de otros. Para alcanzar nuestra felicidad, tenemos que procurar la felicidad de otros. ¿Y esto qué nos da a entender? Nos da a entender un proceso de interdependencia, de coexistencia, de co-construcción de realidad, de algo que incluso en matemáticas se llama teoría de sistemas y también se llama un sistema caótico, que es un orden complejo de muchos sistemas. Y la dependencia emocional, todos la tenemos. La tenemos los seres humanos muy marcada, pero la tienen las hormigas. Una hormiga no hace un hormiguero. Una hormiga estaría, vamos a decir, sin propósito y sin existencia. Y se comunican a través de feromonas que secretan sus patas. A nivel biológico, todos los seres sensibles en 3 de las modalidades de surgimiento de 4 que habla la tradición budista. Una, nacemos a partir del vientre de alguien. 2, huevecillos. Alguien tuvo que poner el huevo, ¿verdad? 3, mitosis. Alguien se tuvo que partir en 2 para que nacieras. Y el cuarto ya es un poquito más complejo, no me voy a distraer en él. Sin embargo, lo que es importante es incluso nuestro propio cuerpo viene de dependencias. Y aunque lo emocional se dice en términos animales, es una pulsión química, para los budistas, todos los seres sensibles tenemos emociones y tenemos una estructura cognitiva y emocional, llamada 51 factores mentales o samskaras. Bueno, no vamos a ahondar todavía en ello. Sin embargo, incluso para obtener nuestro cuerpo necesitamos de otros. Pero es muy interesante que el llamado bonding en inglés, podríamos decir vinculación, aquello llamado attachment
desde la psicología moderna, es muy importante porque es vinculación también. No es el apego, sino es vinculación. O bonding, attachment o amor, love. Los seres sensibles, dice el Mahayana, necesitamos de amor bondadoso y compasión de otros. Y este amor bondadoso y compasión es lo que va a crear nuestra propia estructura, de tal suerte que, para concluir, todos los seres sensibles y en nuestra discusión, los humanos, tenemos una dependencia emocional sine qua non, sin la cual no existiríamos. Así que esta dependencia emocional es porque nuestra propia noción del self, nuestra propia noción del yo, en otras palabras, para mirarnos a nosotros, tenemos que usar el espejo de los otros. Ya no estoy diciendo nada más una dependencia biológica, pero si quieres mirarte a ti es esto, es como un boomerang. Porque no te puedes mirar a ti si no hay un otro. Imagínense que quisieran verse a ustedes mismos, pero no contaran con el reflejo de la superficie del agua o el reflejo de un cristal, vidrio, no contaran con un espejo, no contaran con el sol para que surgiera una sombra. ¿Cómo se verían? No habría referencialidad. Desde la lógica, cuando se estudia gramática, sabemos que no puedes decir yo. Oye, sí, tú qué, yo. No, bueno, tú qué, yo. Tienes que decir yo y tienes que decir un objeto para que nazcas como sujeto. Entonces, yo, parque. Bueno, tú, parque, ¿qué? Yo voy al parque. Entonces, es allí donde nace tu identidad en relación a un objeto. Dicho de una forma muy simple. Pero cognitivamente, no estoy jugando con gramática, ni yo voy al parque, ni el ejemplo de verte en el espejo, que es profunda la reflexión lacaniana, que tú te ves afuera de ti mismo como bebé mirándote en un espejo. Pero no vamos a entrar en eso, que es importante. Pero cognitivamente, uno no se puede mirar si no es a través del lenguaje de lo que no es uno. Mentalmente, para mirarte a ti tienes que separar lo que no eres tú para encontrarte. Sé que son temas complejos, sé que el lenguaje tampoco es muy, vamos a decir, coloquial, pero es importante para traer la reflexión de lo siguiente. Dicho más simple, todos nacemos con la necesidad de ser un yo. Y ese yo no es malo. Malo o bueno es lo que es. Todos nacemos con la necesidad
de ser un yo, pero para ser un yo necesitas de la sanción, necesitas de la aceptación y biológicamente hablando de la fecundación de otros. Pero no nada más te fecundan o digamos fecundan un óvulo que eventualmente será tu yo, pero ese yo también tiene que ser fecundado por amor. ¿Por qué? Porque naturalmente, como decía Dharmakirti en el siglo VIII, hasta un ratón tiene un sentido del yo. ¿Cómo? Lánzale un zapato y si se sienta o no le pegas a nadie, no, sale corriendo porque hay un sentido centralizado de sobrevivencia. Bueno, ese yo tuvo que ser fecundado a nivel biológico. Es más, no eras un yo, eran dos gametos distintos y el óvulo fue fecundado. Pero bueno, eventualmente esa es la base biológica de ti. Pero este yo ya está allí fecundado y emocional, cognitivamente necesita la fecundación de una existencia del otro amorosa. ¿Por qué? Porque si no, tú le vas a enseñar a ese yo que la relación con él mismo es una relación destructiva. Nace un yo y ese yo necesita ser fecundado a nivel de amor o incluso podemos llamarle energía afectiva. Pero esa energía afectiva, pensemos, no existe. No están los papás. Dos, están, pero no están. O peor aún, están, pero quisieras que no estuvieran, porque te abusan, violentan, insultan. Y además, ¿qué peculiaridad tiene el yo? Adulto, pero particularmente infante, llamémoslo, es un narcisista. Y lo digo adulto e infante. ¿Por qué? Porque nos sentimos el centro del universo. No está mal, es como es. Es como nos sentimos. El niño piensa, mi papá está gritando por mi culpa. Mi mamá llora todas las noches por mi culpa. Mis padres se están separando por mi culpa. No hay comida por mi culpa. Hay violencia por mi culpa. ¿Por qué? No porque sea un tarado, por el hecho que lo que miramos es lo que sentimos que somos. Y porque tú te estás buscando a ti en los demás. Y es muy interesante que hace un adicto al juego, se está buscando a sí mismo en el juego. Un adicto a las compras se está buscando a sí mismo en las compras. Esto voy a hacer yo, esto es lo que yo quiero. Un adicto al trabajo se está buscando a sí mismo y por eso no deja de trabajar, porque tiene temor a dejar de existir. Por eso no se deja de comprar o no se deja de apostar y por eso la adicción es una conducta que te controla porque tienes un pánico de desaparecer. Por eso es que no lo puedo dejar aunque ya casi me mata en 2 ocasiones y suena a broma. Bueno, no es broma y desafortunadamente no es ciencia ficción. ¿Por qué no te vas cuando casi te matan 2 veces?
Porque tienes el temor a desaparecer. Porque te estás buscando en la ansiedad de el juego, la ansiedad de la violencia en una relación, la ansiedad de las compras, la ansiedad de la cocaína cuando estás en un síndrome de abstinencia, o del alcohol, o del cigarro. Y en verdad perdamos la ingenuidad o la estupidez pensando que las drogas, el tabaco y el alcohol son adictivos. Lo son. Pero alguien que toma una vez cocaína ya se volvió cocainómano. No. Alguien que probó el tabaco, que es una de las sustancias más adictivas, ¿es adicta al tabaco? Tampoco. ¿Qué es lo que nos crea la adicción? La desconexión emocional, el trastorno de una dependencia emocional sana. Bueno, así que hemos dicho varias cosas. De este yo que depende del otro, de esta cognición narcisista, o podemos llamar centralizadora, los budistas le llaman Pudgalagraha Dagzin, alguien que se aferra al yo. ¿Pero por qué se aferra al yo? Porque tiene una enorme necesidad de aferrarse a lo otro. Y es una mutua dependencia, el Dagzin y el Tenzin, el Pudgalagraha y el Dharmagraha, aferramiento a el sujeto y el objeto. Pero este niño que no es recogido cuando llora, abrazado cuando se equivoca, que no está presente alguien para decirlo con amor, esto no se hace o esto puedes hacer, porque es muy grato para un niño hacer una travesura y decir esto no y recibir un afecto. Pero cuando rompes todos estos, o cuando carecen, o cuando no hay suficiente, entras en la desconexión. Pero entrar en una desconexión no significa que no vayas a tener una dependencia emocional después. Vas a tener un trastorno de dependencia emocional. Vuelvo a repetir, todos tenemos una dependencia emocional y qué bueno. Digo, porque si no, ¿verdad? Haces un hoyo, te plantas como un árbol y contratas un servicio de regado cada día a las 7 de la noche salen los dispersadores. No dependes de absolutamente nadie, simplemente tú mismo te echas agüita. Desafortunadamente, así no crecemos. Bueno, voy a ir cerrando este tema de que va conectándonos a la idea de dependencia emocional y entramos en la noción del genuino corazón de la tristeza. Hay un sutra donde el Buda dice, el yo es lo más importante. Los seres solo tienen al yo. Y es por eso que hay que proteger el yo de otros. Obviamente, si lo sacas de contexto, pues pierdes una noción budista, pero lo entendemos desde una psicología actual. Y dentro de esta dependencia emocional, vuelvo a recordar las 3 características fundamentales que hablamos el seminario anterior, que nunca dejan de ser importantes. La crianza humana es dependiente, lenta
e hipersensible. ¿Recuerdan? Y si la palabra hipersensible puede ser una palabra como extrema, le podemos llamar frágil. Dependiente, lenta y frágil. Y eso quiero retomar ahora en términos de fragilidad. Nada más quiero acotar esto que hemos conectado, sintetizado. ¿Queda claro? Sí, que lo hemos hablado, conectado una y otra vez. No estoy diciendo que sea simple, lo único que estoy diciendo es que vamos a tener una estructura y ahí hay una pregunta de qué depende en términos de adicción. Gila, y me salté muchas posiblemente preguntas. ¿De qué depende que unos sean adictos, otros obsesivos compulsivos, otros codependientes? El nivel de destructividad que sufren, el nivel de aspectos suaves, no vamos a decir suaves, frágiles que están destruidos en un individuo. Hay puntos de no retorno. Obviamente que la medicina va a decir, no hombre, está en los genes. La resiliencia, en términos de una respuesta adaptativa de donde puedes generar recursos. Y lo interesante es que puedes traer recursos internos de otra vida, puedes traer recursos internos que son, voy a decirlo, accidentales, como por ejemplo, y es un ejemplo nada más, una madre, vamos a decir, una persona que tiene una tendencia destructiva, un trastorno muy fuerte, y de pronto, no estoy diciendo que esa sea la solución, al embarazarse, activa en sí misma un estado de estructura, amor, empatía, y que inexplicablemente se vuelve una persona completamente amorosa y que al curar o atender a las necesidades de su hija, a sí mismo se cura, a sí mismo se procura. Bueno, es solamente una respuesta acotada, no estoy en ningún momento haciendo leyes universales ni decretos, vamos a decir, verdades categóricas, ni mucho menos. Pero aquí hay algo muy interesante. Respondiendo a esta inquietud, es interesante cómo la destructividad, y nada más como consecuencia de lo que hemos hablado, es que cuando tú, y pongamos este octágono, ¿verdad? Pakua, dirían los chinos. Pongamos este octágono, o intento de octágono, ¿verdad? Y este octágono es el yo. Y este octágono del yo dependiente, como ya argumentamos, dependiente emocional, frágil,
y con un proceso lento, sus límites o estructuras de identidad son destrozadas. Ejemplo, diría el budismo, tu integridad física en términos sexuales. Te destruyen esa integridad física. En momentos muy importantes, ¿verdad? En momentos cruciales de la construcción de tu identidad emocional. Y vamos a decir, o hay aquí como un cubo de hielo, una ausencia en términos de tratar de entender por qué no hay nadie contigo. O abuso sexual, pero vamos a poner, sí, abuso sexual. O estrés o agresión. El hielo es ausencia. Puede ser ausencia presente o ausencia ausente. Lo que es importante entender en este caso es que una vez quebrados los boundaries, los límites necesarios de tu identidad, van a ocurrir diferentes modalidades de trastorno. Ejemplo, un caso típico observado en psicología infantil es los llamados trastornos de, justamente algunos los diagnostican como trastornos de apego, attachment disorders. Asperger, en términos también de no tener la habilidad de establecer una relación con el mundo externo. O un trastorno muy común, trastorno de déficit de atención. ¿Por qué estás totalmente disociado? ¿Por qué no encuentras no puedes quedarte atento en una sola cosa porque te estás buscando en otro lado y estás tratando de huir de ti? No te sientes bien. Entonces te distraes inmediatamente, no te apasiona, no te entregas, porque cuando te entregas al objeto, de pronto puedes encontrarte, pero a ti te enseñaron que no estabas en ningún lugar. O en términos de un abuso sexual, que casi que hasta mencionarlo es incómodo. Lo que puede ocurrir en términos de los boundaries o límites de un infante. No estoy diciendo que después en la adolescencia o edad adulta no es algo monstruoso, pero estoy diciendo que es 100,000 veces más destructivo en la infancia, por todas las razones mencionadas. Lo que quiero aquí apuntar es que no es de que haya un tabulador de abuso sexual equivale a esto, madre esquizofrénica equivale a asesino serial. No, en serie, no sabemos. No es un tabulador. Lo que es muy importante es que este yo es muy, como decía el Buda, lo más importante. Porque es con base a la estructura que puedes desdibujar eventualmente la estructura desde la salud mental, no desde la esquizofrenia, no desde la psicosis maníaco-depresiva, no desde alguien que, y les vuelvo a recomendar este video llamado Lessons from the Death Row, lecciones de la pena de muerte, una traducción un poquito práctica, del abogado David R. Dow, D-O-W como Dow Jones. Bueno,
Y él básicamente narra en esta charla TED Talk, de cómo un niño de 4 años, que el hipotálamo todavía no se desarrolla para tener una memoria desde donde no olvide cosas. Difícilmente recordamos un día cuando tenemos 4 años. ¿No es interesante? ¿Se acuerdan cuando tenían 2 años? En realidad no. O un evento contado y recontado, como dice Jung, y de pronto ya lo armas como una memoria falsa, pero o una sensación o una foto que te, recuerdo este parque, pero igual ya tenías 7 años y ya tenías memoria. Pero en estricto sentido, no lo recuerdas. ¿Y cómo es que niñas o niños abusados de 2 años, o este jovencito a que se le fue inyectada una dosis letal por ser un homicida, un asesino en Texas, fue un niño de 4 años cuya madre esquizofrénica lo trató de matar con un cuchillo enorme? Y que sobre tus estructuras, sobre los boundaries, sobre los límites estructurales del yo, y recuerden a Damasio, la cognición es emocional. Tú puedes imaginarte, y aunque no haya memoria, las neuronas que desde el vientre materno se están desarrollando, obviamente de manera muy rudimentaria comparado que al momento en el que naces, pero estas neuronas se estructuran no nada más en el cerebro, sino en áreas del sistema nervioso autónomo, como hemos argumentado. Y cuando eso ocurre, es una memoria de límites emocional que tú, aunque no recuerdes, va a crear este rompimiento. En resumen, esta charla de David R. Dow dice: no estoy aquí para discutir si abolir la pena de muerte, porque es un tema siempre muy debatido en Texas, si abolirla o preservarla, esta pena, esta ley. Lo único que estoy diciendo es que ese asesino que ustedes digan, acaben con él, fue un niño vulnerable de 4 años, cuya madre tampoco era mala, estaba enferma. Pero ¿dónde estaba el Estado? Claro, el Estado intervino porque el niño cerró la puerta, pidió ayuda y eventualmente fueron separados, la madre enferma, no mala, y el niño destruido. De hecho, él y su hermano mayor. ¿Qué sucedió después? Se fueron a casas de adopción, foster homes. ¿Y qué pasó allí? Familias que esperan hijos no por amor, sino por un cheque del Estado que dice, hágase cargo de estos huérfanos. Entonces, una forma de tener dinero el Estado es adoptar, pero sin amor. ¿Y qué hicieron estos hijos adoptados? Entraron en pequeños crímenes, y algo así como la canción de Elvis, y no lo digo en términos de broma, si alguna vez escuchan esta canción, es muy interesante, se llama En el Ghetto, In the Ghetto. Lean la letra. Y dice, a ti no te importa, pero tú eres demasiado ciego para ver qué es lo que nosotros estamos creando. Interesante. 1960, si no me equivoco. In the Ghetto. Pero es lo que dice este abogado. Y eventualmente este es un pequeño criminal, este niño casi asesinado a los 4 años por su propia madre, y eventualmente mata a alguien, lo apresan, lo condenan y lo matan. Lo único que él argumenta es, no podemos ser más compasivos con nuestros niños. Bueno, así que en esta reflexión sería imposible o falso, digamos, decir,
de esta vulneración de límites, este individuo se va a suicidar, o este individuo va a matar a otros, o este individuo se va a volver un adicto, codependiente, un workaholic, un trabajólico, o un violentólico, o se va a volver un ludópata, o se va a volver un sociópata. No es una cuestión, vamos a decir, afortunadamente lineal, o un codependiente. Pero lo que también es interesante ya en términos fisiológicos es que todas las enfermedades que surgen, sí, claro, son biológicas, pero ¿qué las dispara? Las emociones. ¿Y de dónde vienen las emociones? Del entorno. ¿Qué debes de crear? Entornos positivos. Así que este es un argumento que se tiene, que es ridículo culpar y atribuir el cáncer meramente a la contaminación cuando la gente se encuentra ansiosa, desesperada, deprimida y sin sentido de vida. ¿Por qué la gente se siente así? Porque no conoce sus estructuras o límites sanos. Por eso no hay límite para lo que desea la gente, no hay límite para sus ansiedades o trastornos. Pero ya voy a cerrar ese tema y después de la pausa de unos minutos vamos a entrar en la fragilidad del yo y cómo su fragilidad se puede entender como, y esto es importante para cerrar el tema de esta primera fase, cómo la dependencia es nuestra más crucial amenaza, como nuestra esencial solución o esencial despertar. En la fragilidad tienes el problema y tienes la solución. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa de un par de minutos. Así que en términos de fragilidad, la fragilidad que ya hemos subrayado no nada más se estructura en términos de niñez, sino que la tradición budista argumentaría los llamados 3 sellos de la existencia. Y que con base en nuestra dependencia emocional, que insisto, es una estructura necesaria y es o puede ser una estructura sana para trascender la estructura, no destruir la estructura. ¿Qué es destruir la estructura? Es tomar el octágono y hacerlo pedazos. ¿Y qué va a pasar con el octágono? Va a mirar a través de los pedazos. ¿Qué es trascender la estructura? Es desdibujarla. Eso se entiende en la tradición budista como despertar. Bueno, hasta allí la metáfora. Los 3 sellos de la existencia se enfocan en algo bastante tradicional, que es posible que lo hayan leído, escuchado cientos de veces. El primero es impermanencia o no permanencia, como gusten. Es un anglicismo. Impermanencia sería el primero.
El segundo, la no identidad, correcto. Correctísimo. Y el tercero, sufrimiento. Muy bien, Cristian. Sufrimiento. Entonces, cuando todo se derrumba. En este contexto podríamos decir, nuestra estructura emocional, existencial, acá lo pusimos brevemente, físico, emocional, social, va a ser de manera constante desafiada. Físicamente cambiamos, el Buda habla de enfermedad, de deterioro, colapso o enfermedad y muerte, pero también habla en términos de vínculos como los perdemos o perderemos en el momento de la muerte, o bien los perderemos en el transcurso de la experiencia, y como incluso emociones que tenemos respecto a objetos referenciales, no que las personas sean objetos, pero lo que consideramos de una persona, lo que consideramos de un hábito, lo que consideramos de un referente, ese referente va a cambiar y uno va a cambiar y nuestras emociones van a cambiar de tal manera, ahora como mencionas, Chris, de que el concepto de cuando todo se derrumba es que no es si se derrumba, sino de cuándo se derrumba. Y que cuando se derrumbe tenemos que tener un entrenamiento o familiarización o comprensión e integración de la genuina naturaleza de la experiencia. Y vuelvo a decir algo fundamental del genuino corazón de la tristeza, que es la estructura del yo no es algo negativo que haya que destruir, porque destruirlo trae mirar a través de los pedazos y siempre vas a estar despedazado. Se necesita una estructura valiosa y sana del yo, porque esa es la condición de los seres sensibles. Todos tenemos yo transitorio y va perdiendo identidad y es proclive al sufrimiento, no hay duda de ello, pero no lo puedes destruir, lo tienes que trascender. Y trascender al yo significaría desdibujar el octágono, y eso es importante. Y en este contexto, el desdibujamiento sería que cuando tú desdibujas los boundaries, no hay límite en cuanto a habilidades de empatía, habilidades de cognición, o habilidades, vamos a decir, incluso de estabilidad. Bueno, nuestra fragilidad no nada más es, y quiero hacer aquí esta aclaración, la fragilidad no es desde el vientre materno hasta los 5 años. Son cruciales esos 5 años, particularmente los primeros 2, según estudios vinculados a el desarrollo cognitivo infantil. Sin embargo, hasta los 90 años vamos a seguir siendo frágiles. Necesitamos y es inevitable tener una dependencia emocional sana. Y preguntan algunos, ¿y qué pasa de aquellos ascetas y místicos? Claro, pero ellos a partir de esa estructura sana con la que van a meditar, crean esta llamada soledad con la cual se acompañan, no una desolación de no tener estructura.
Dicho esto, vamos a sufrir los embates de la transitoriedad o no permanencia, que va a evidenciar nuestra fragilidad. Esto nos va a llevar al abismo de no encontrar una identidad y que el sufrimiento es el resultado de perder nuestra estructura, que tarde o temprano la perderemos y de manera final en la muerte. Por eso se hacen las meditaciones constantemente en el budismo de la muerte. ¿Qué meditación hicimos en el primer día del genuino corazón de la tristeza? Una meditación sobre observarnos con empatía fuera de nosotros. ¿Qué hicimos? La sesión 2, mirarnos a nosotros en el pasado, particularmente en un momento doloroso. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Algo más radical, pero se los menciono ya que terminemos la idea. Muy budista. La fragilidad que nos dan los 3 sellos, como dijimos antes de esta breve pausa, es de hecho el problema fundamental, pero también es la solución fundamental. El problema fundamental no tiene salida. Así que la solución fundamental está allí. ¿Cuál es la solución? Tu fragilidad. La solución es el genuino corazón de la tristeza. Así que nacemos como la luna. Nacemos con la luna en el corazón, decía Trungpa Rinpoche. Y la luna, si acaso se le ve luminosidad, es por el sol. Traducción: la luna es una dependiente emocional, ingrata. Y esa es nuestra naturaleza, es una dependencia emocional. Tenemos la luna en el corazón, no en el zapato, en el corazón. No es algo con lo que te puedas deshacer. ¿Te puedes deshacer del corazón? No lo creo. Digo, te puede doler mucho e incluso puedes deshacerte del corazón con costos muy elevados. Me refiero, ahí está lo que dijimos, suicidio. Obviamente, los costos son elevados y la solución es muy pobre porque vuelves a encontrarte con el problema, pero no vamos a entrar en este razonamiento. Lo que es importante es que con la luna en el corazón significa tu mayor problema. Eres un fregado dependiente emocional. Es más, lo que tú ves de ti, las conexiones contigo mismo depende de las conexiones que recibiste del entorno. Ya lo repetimos. Así que la luna está allí y la luna está llorando. La luna eventualmente va a quedarse sin luz. El encanto de la luna es la luz. El encanto de la luna es su movimiento. La naturaleza de la luna es el cambio. Y esa es nuestra naturaleza y esa es nuestra fragilidad.
Y esa fragilidad es el punto de inflexión, es el punto crucial que te va a indicar dónde no estás, donde no estrictamente está tu esencia. Así que se llama con la luna en el corazón y con el sol en la cabeza. Donde, o por lo menos en donde nos encontramos en esta región verdaderamente ínfima de las aspas de la Vía Láctea, ¿verdad? Nuestro sistema solar, donde está la luna, está muy cerca, o al menos asumimos que el sol está cerca para irradiar sus rayos. Así que esta parte del sol, este brillo, esta luminosidad, es estar consciente. Es awareness, es mindfulness, es conciencia plena, es el aceptar que no estás en control y lo único que puedes hacer es estar consciente. Así que la próxima sesión vamos a explorar la luna en el corazón y el sol en la cabeza. Vamos a explorar la noción de esencia, de naturaleza y de expresión. Pero allí voy a dejar esta parte, porque voy a elaborar toda la siguiente y última sesión de este seminario. Vamos a elaborar esta relación fundamental del genuino corazón de la tristeza. Por ahora, cerrar con la importante idea de vulnerabilidad, la importante idea de fragilidad. Y esto los budistas lo hacen a través de aceptar que no estamos en control. De aceptar que nuestra vida se puede acabar en un instante. De aceptar que esta fragilidad no es cuando te pongas mal o cuando haya un conflicto. Esta fragilidad está en este instante. Trungpa Rinpoche decía, ¿quieres encontrar la muerte? Está a menos de 1 centímetro detrás de tu piel. Ahí está tu cráneo inerte. Ahí está tu muerte más cerca de lo que puedes imaginar. Y es esa vulnerabilidad, y es esa fragilidad, y es esa aceptación. De hecho, ya estoy hablando de una vez que hemos logrado sobrevivir a una estructura relativamente cohesionada. Y ya en esta situación existencial, nuestra fragilidad es el ingrediente esencial para despertar. ¿Por qué? Porque la luna todas las noches
Llora porque algo ha cambiado, porque algo quisiera, porque algo perdió. Y mientras está creciente, waxing, se encuentra en euforia. Mientras se encuentra completamente llena, ignora su lado oscuro, y que cuando se encuentra menguando, se percibe como un estado de depresión, aniquilamiento, tortura. Y que cuando se encuentra completamente nueva u oscura, es el momento en que se encuentra un colapso. Así que el poder mirar nuestra naturaleza y poder observar el sol en la cabeza, poder observar la naturaleza de nuestra mente, pero tú no puedes observar la naturaleza de tu mente si no aceptas el que no estás en control. Si no aceptas que vas a morir. Si no aceptas que vas a morir, vas a estar tan traumatizado en la agonía de tu muerte, días después de tu muerte, vas a estar tan traumatizado que vas a buscar otra estructura frágil y vulnerable. Así que la tradición budista habla de este concepto de renuncia, habla de este concepto de aceptar tu fragilidad, meditando todos los días en tu muerte. Meditando en renunciar a esta posibilidad de solidificar a un yo. ¿Por qué? No porque sea malo el yo, sino que está sujeto al cambio, a perder piso y por ende a sufrir. Y entre más nos resistamos al cambio, más enloquecemos. Entre menos aceptemos la impermanencia, más pronto nos destruimos. Entre más huyamos del campo de batalla, más nos llevamos la guerra con nosotros. No huyas de tu sufrimiento o te conviertes en el sufrimiento, decía el Buda. Gampopa mencionaba, el sufrimiento nos ofrece un mensaje profundo de transformación. Por lo que mirar tu fragilidad o vulnerabilidad, mirar la de otros, mirar la fragilidad del entorno, entender que estás mirando a muertos y que tú estás muerto y que no vas a pasar en realidad de un puñado de años. Una tercera parte de esos años que te quedan vas a estar dormido. O peor aún, dando vueltas en tu cama que no puedes dormir porque estás ansioso de creer que el mundo es real y que tienes que tomarte en serio. Así que la única manera de mirar con ironía la tragedia de la realidad es dejar de llamarla realidad. Y en este sentido, la tradición budista constantemente, y esas fueron de las primeras enseñanzas del Buda, mira
la muerte. Mira la fragilidad de este momento. Mira el sufrimiento implícito que está en creer que no eres frágil. Mira el sufrimiento y los costos que tiene buscar la certeza y la solidez en un mundo incierto y frágil. Y esa es la naturaleza. Y entre más te familiarices con tu naturaleza, más pronto vas a despertar. Cierro esta idea y vamos a hacer la siguiente meditación. La meditación de la primera parte del seminario fue mirar con empatía tu fragilidad en el presente, tu naturaleza en el presente. La segunda fue mirar en el pasado en términos de situaciones inciertas que vulneraron tu fragilidad. Y la tercera se va al futuro, donde lo que vamos a encontrar es, se llama el porvenir, pero vamos a meditar en ello y lo vamos a ir guiando. Y disculpen que este no es un curso de coach de vida, no es un curso de liderazgo, no es un curso de te desafío a que cambies en 15 días poniéndote tus metas y cumpliendo lo que has dejado abandonado. ¿Por qué? Porque tú eres un sol del universo. Bueno, sí, pero eso es después de todo ese cuento. Bueno, entonces, después de brincar diciendo soy grande, soy luz, lo lograré, bueno, aquí es un poquito después, ¿verdad? Bien, así que vamos a meditar. La primera parte es hacer el gesto Bakra, sacar el aire como metafóricamente si nos dieran un golpe en el vientre, sale el aire, todo es por la nariz. Tomamos aire y vamos a mirar hacia arriba con el rostro y los ojos lo más atrás posible. Giramos en dirección del hombro izquierdo y mientras con el mentón vamos tocando hombros, nuestro pecho, digamos, no es necesariamente tocarlo, pero es muy pegado. Giramos los ojos también en su extremo hacia la izquierda, abajo, la derecha y arriba. Y al llegar arriba, ahora en dirección del hombro derecho, nos quedamos mirando arriba, sosteniendo el aire, sacamos el vientre, cerramos el suelo pélvico, mantenemos el aire lo más posible y a la hora de necesitar exhalar, no es por la boca, relajan el cuerpo y exhalan por la nariz. Lento al comienzo y luego abruptamente al final. Otra vez con el efecto como si saliera el aire con el vientre hacia adentro. ¿De acuerdo? Una vez que terminamos esto, tomamos una postura cómoda en la silla o cojín de meditación y con los ojos entreabiertos o cerrados, nos enfocamos en inhalar, una pausa breve al sostener el aire y luego exhalar lentamente. ¿De acuerdo? Y de allí comenzamos con este ejercicio.
Este ejercicio se llama un día después de morir. Digo, se los mencioné al final para que no salieran huyendo. Ya eché llave. Bueno, comenzamos. Meditamos. Nos enfocamos en el ir y venir de la respiración. Primero nos enfocamos en el hecho que estamos conectados a la tierra con nuestros pies y con todo lo que sostiene nuestro cuerpo. Puede ser una silla, un cojín. Y esta es la base que nos conecta al presente. Nuestra respiración dinámica. Inhalar, sostener brevemente, exhalar. Y sentimos nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies, como incontables sensaciones que van y vienen. Y todo lo sostenemos como un momento de conciencia plena en nuestra respiración. Y ahora usamos nuestra imaginación para imaginar que de este cuerpo presente que está meditando, sale un cuerpo mental de nosotros que se ve igual a como nos vemos en este momento. Nos vemos allí meditando sentados. Imaginamos también ver la habitación donde nos encontramos. Y como es un ejercicio de imaginación, nos desplazamos en la línea del tiempo hacia el futuro, hacia un día después de nuestra muerte. Todavía se encuentra nuestro cadáver, ya sea en un ataúd o ya sea en una plancha, y observamos nuestro cuerpo. Reconocemos que es nuestro cuerpo. Este cuerpo ya no nos ve, no nos escucha,
Es como se menciona en el budismo, es como un tronco hueco. Reconocemos nuestro cabello o cejas o párpados. No necesariamente tenemos una cara como cadáveres desagradable, puede estar simplemente inertes. Miramos nuestro cuerpo, cada detalle, nuestras orejas, nuestra nariz, nuestros labios, incluso nuestros ojos que simplemente ya no están mirando algo. Miramos nuestro pecho, hombros, nuestras manos que parecen que están allí reposando. Miramos nuestro abdomen, nuestra pelvis, área genital, nuestras piernas, rodillas y así por los tobillos hasta el área de los pies y los dedos de los pies que están descubiertos. Reconocemos la planta de nuestros pies y miramos con gratitud el cuerpo que nos transportó por todas partes. Nos llevó a lugares extraordinarios, nos brindó experiencias agradables, fue nuestro acompañante de felicidad y tristezas, de conflictos, de gozo, de risa, de melancolía, de carencias y de oportunidades y pertenencias físicas o emocionales, materiales. Miramos este cuerpo, le agradecemos, entendemos que era su naturaleza cambiar y morir. Era imposible de otra manera. Sabemos que nacimos hace menos de 100 años y entendemos que eventualmente moriríamos. Y nuestros órganos iban a fallar. Y ahora tratamos de mirar sobre esa caja o plancha o cama en la que yacemos en el futuro. Tratamos de mirar nuestras pertenencias, nuestros objetos personales y vemos que todos van a hacer uso de estos objetos, regalándolos, disfrutándolos, vendiéndolos. Y agradecemos a todos nuestros objetos que nos proporcionaron seguridad, conocimiento, placer, libertad en ese cuerpo inerte
Como un tronco vacío miramos todas y cada una de las relaciones que ya terminaron. Tal como cuando terminamos una relación en vida, esta es la terminación de todos los vínculos, porque ya no tenemos este cuerpo. Miramos con gratitud todos nuestros vínculos, todo lo que otros nos enseñaron, a caminar, a comer, a lavarnos, a escribir, a leer, a entender el mundo, a hablar, a viajar. Los que nos empoderaron, los que nos desempoderaron, los ausentes y los presentes, los que nos hirieron y los que nos llenaron de satisfacción. Todos esos vínculos fueron parte de ese cuerpo que yace inerte. Agradecemos ese cuerpo inerte. Entendemos su fragilidad. Lo miramos con gratitud. Entendemos que fue significativo. Y mirándolo con amor y con compasión, con gratitud y con un calor amoroso, ponemos desde nuestro cuerpo mental que está flotando arriba, ponemos nuestra mano en el pecho de nuestro cuerpo inerte. La mano izquierda en el pecho, la mano derecha, con la derecha acariciamos el rostro. Nos despedimos. En este cuerpo mental, en la línea de tiempo imaginaria, con gratitud, con comprensión, con conciencia plena. Regresamos, miramos otra vez la habitación donde estamos, nuestro cuerpo sentado, meditando, y volvemos a él. Mirando también la naturaleza frágil, impermanente, sin identidad absoluta. Y poco a poco vamos saliendo del ejercicio. Muy bien. Vamos a concluir esta sesión habiendo discutido y recordado la parte de nuestra estructura física, biológica, es decir, física, biológica, emocional y también social, en donde hablamos de
un trauma o dukkha o golpe en términos de no tener la habilidad o la capacidad de responder ante una situación que no comprendemos. Mencionamos que nacemos en una situación narcisista por naturaleza, porque centralizamos la realidad, pero que la fecundación de nuestra identidad no nada más ocurre de manera biológica, sino fecundar nuestra identidad desde la presencia madura, amorosa y que nos dé contención. En este contexto hablamos que cuando carecemos de esto entramos en un proceso de desconexión, disociación, no por tontos, sino como una respuesta adaptativa, y que esto eventualmente iba a dar lugar a diferentes trastornos como resultado de esta desconexión o disociación que pudieran corporizarse en una enfermedad biológica, cánceres, esclerosis, todo tipo de enfermedades que creemos genéticas, y esto es porque el cuerpo biológico no entiende a nivel emocional, cognitivo, la estructura básica del boundary o de la estructura del límite, y es por eso que en ocasiones se ataca a sí mismo o genera enfermedades donde decide ya no defenderse porque no hay esa estructura básica. O bien podemos optar por una destructividad psicológica hacia uno o adictiva, o bien una destrucción de otros como una sociopatía, o bien trastornos de vínculos en términos de el objeto o los objetos, ya que el yo tiene un trastorno de dependencia emocional. Somos dependientes emocionales y eso está bien. Argumentamos, ya no entramos en codependencia y adicción, ya se discutió, pero estos dependientes emocionales, que es este octágono simbólico, son nuestros límites o boundaries necesarios, y que como seres frágiles es muy importante entender nuestra fragilidad. ¿Por qué? Porque dependemos de otros para nuestra estructura y para nuestra conexión interna, y que esto es lo que representa esta fragilidad, lo que nos vuelve fuertes, esta fragilidad lo que nos vuelve sanos, y que cuando entendemos los 3 sellos de la existencia de acuerdo al budismo, nos damos cuenta también de esa inalterable fragilidad representada por el concepto la luna en el corazón y el sol en la cabeza. La luna en el corazón denota su enorme dependencia, no es de que sea bueno o malo, es nuestra dependencia emocional, existencial, biológica, etcétera, en otros, pero que la vinculación sana con nuestra genuina condición y entendernos dependientes y por ende ser compasivos, ser amorosos, ser valientes o fuertes, y el aceptar nuestro dolor es parte fundamental de entender nuestra salud mental básica, que es representada por el sol en la cabeza. Discutimos esto, hablamos sobre las características generales de esta fragilidad y dejamos pendiente la discusión del sol en la cabeza y respetar la fragilidad, sonreír al dolor, sonreír a honrar nuestra experiencia limitante, y eso es liberador, no es depresivo. Y concluimos con esta meditación en donde incluso en la debacle no es algo triste, no es algo personal, sí nos podemos relacionar plenamente con estas invariables, con estas constantes de la existencia, que es nuestra muerte. Vamos a alcanzar un estado fundamental de renuncia al sufrimiento y mirar directamente al sol, que es la genuina condición de nuestra realidad. Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.